forma del ser y del no ser de la filosofía. En primer lugar, poseemos un organismo físico. Este organismo está compuesto por órganos. Y los órganos están formados por células. Y las células están formadas por moléculas. Y las moléculas están formadas por átomos. Y los átomos están constituidos por iones, y electrones, y neutrones, y protones, etcétera, etcétera, etcétera. En última síntesis, nuestro cuerpo físico es una suma de energía. Pero más allá del cuerpo físico tendremos algo. Habrá algo. Las fotografías nos están demostrando que sí hay algo. Los rusos tienen un aparato en este momento que llaman el bioplástico. Digo, no recuerdo el nombre exacto, pero tienen un aparato electrónico, atómico, maravilloso, de percepción óptica, mediante el cual están estudiando el fondo del organismo humano. Gracias a ese aparato se descubrió un cuerpo nuevo. Se descubrió que más allá de la cuestión atómica existe el cuerpo bioplástico. Ese cuerpo bioplástico no es de materia meramente física. Está formado por un tipo de energía más fina, diría yo etérica. Más desdichadamente, los físicos actuales no quieren aceptar la realidad del éter. Pero, como dijera Galileo, pur semur, semur. Yo diría aquí, pero existe, existe. Y eso luego existe, decía Descartes, en su filosofía cartesiana, o de la duda metódica. Yo digo, existo porque existo. Y si existo, pues tiene que haber un inicios formativos, un principio de vida que me permita existir. No hay modo alguno que los elementos puramente bioquímicos que están sirviendo de base para una organización fisiológica puedan garantizar por sí mismos la existencia orgánica. Tiene que haber un fundamento para todas esas estructuras fisiológicas, anatómicas, biológicas, etcétera, del organismo. Un edificio sin cimientos se iría abajo. Así también un cuerpo físico, biológico, orgánico, sin un cimiento, sin un fundamento, sin una base, tendría que desmoronarse, convertirse en polvo de la tierra, en polvo cósmico. Los científicos rusos, con el aparato ultramoderno que tienen ahora de percepción electrónica, descubrieron ese nichos formativos, que no es otra cosa sino el cuerpo bioplástico. Lo han podido separar de un organismo vivo para analizarlo aparte. Es una especie de doble del cuerpo físico, un doble orgánico. En alguna ocasión, un medium espírita, estando en trance, proyectó ese doble orgánico dentro del recinto. Lo proyectó frente. Un periodista que estaba allí hizo convencerse de la realidad de aquel fantasma materializado. Para el efecto, sacó su pistola y disparó sobre el fantasma. Desgraciadamente la bala vino a quedar en el corazón del médico en trance. Murió instantáneamente, claro. Pero vean ustedes lo interesante. Supongamos que aquí nuestro amigo fuera el médico espíritu, que ha proyectado su doble allá a la ventana. Y que yo aquí, por ejemplo, saque mi pistola y proyecte que ese doble que está allá en la ventana. ¿Por qué tiene que aparecer la bala en el corazón del médico? Y así fue. Explíquenme ustedes ese fenómeno.
fenómeno de la cuarta vertical. En el mundo de la cuarta vertical hay leyes completamente diferentes a las que existen en el mundo físico, desconocidas para la física. La realidad pues es que el cuerpo, el doble S, que estudian los rusos, es el famoso cuerpo vital de que habla el esoterismo, o el Divya Ansariya de que hablaran los hindustanes en la India. Un cuerpo extraordinario. ¿Es posible viajar con tal cuerpo? Sí, es posible. Y yo no sé hacer a voluntad. Es obvio. Es un cuerpo extraordinario con el que puedo entrar en la cuarta vertical. Pero eso no es todo. Mucho más allá del doble o principio de vida que sirve de fundamento al organismo molecular, físico, encontramos nosotros al ego. El ego. No estoy refiriéndome en forma enfática al ego subliminal de mierda. Tampoco estoy haciendo, dijéramos, demagogia para alabar al superego o al alter ego de muchos místicos pseudoesoteristas y pseudo-ocultistas. De modo alguno quiero tampoco darle fuerza al concepto aquel de un yo superior dominando a un yo inferior y que sirve de basamento a muchas doctrinas. No, sencillamente quiero enfocar al ego como se debe enfocar, como un conjunto de elementos indeseables que todos nosotros en nuestro interior cargamos, elementos inconscientes de nuestra psiquis, elementos absurdos, pero que llevamos en nuestra parte inhumana o bestial. Estos elementos viven debido al tiempo. En el fondo son tiempo. Es decir, el ego en sí mismo es tiempo. El ego en sí mismo es, digamos, un libro de muchos tomos. El ego es la multiplicidad de elementos indeseables en nuestro interior. Eso es lo que llevamos en verdad. Tal multiplicidad nos recuerda la doctrina de los muchos, enseñada por los tibetanos en los Himalayas. No hay Buda de contemplación que no haya tenido que luchar por eliminar de su psiquis los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos. Así que, en realidad de verdad, ninguno de nosotros es santo, ninguno de nosotros es perfecto. El único perfecto que allí se para. Cada uno de nosotros carga múltiples errores en su interior. Fuera de eso, ¿qué es lo que tenemos además? Fuera de eso, lo único que tenemos es la esencia. ¿Y qué cosa es la esencia? Es, digamos, lo subliminal, eso que hay de alma o espíritu, como ustedes quieran llamar en nosotros. Esa esencia vino de arriba, de la galaxia, de las estrellas. Pasó por el sol con la nota sol. Atravesó los 7 planetas con la nota fa. Y penetró en el organismo físico-químico con la nota mi. La esencia está pues en nosotros,
dentro de nosotros. Es lo más digno, lo más precioso que hay en nuestro interior, pero está enfrascada entre la multiplicidad de elementos indeseables que en nuestro interior cargamos. Ahí está. La esencia es preciosa. Y es lo más decente, lo más digno que tenemos. Pero obviamente nosotros necesitamos descuartizar al ego, volverlo polvo, reducirlo a cenizas, para que la esencia, la conciencia resplandezca en nosotros, despierta, bellísima, inefable. Destruido el ego, la esencia resplandece en nosotros. Se hace la luz en las tinieblas. ¿En qué clase de tinieblas? Las tinieblas que cargamos dentro. Hay necesidad de que la luz resplandezca en nuestras propias tinieblas. Y eso solamente es posible destruyendo el ego, porque el ego es tinieblas de nosotros. Y la luz debe resplandecer en las tinieblas de nosotros mismos. Pero eso no es todo. Si bien es cierto que hay que destruir el ego animal, no es menos cierto que necesitamos crear los cuerpos existenciales superiores del ser. En todos los textos de teosofía, del rosacrucismo, del yoguismo, etcétera, 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 figuran los cuerpos existenciales superiores del ser. Se nos ha dicho que el ser ya tiene los 7 cuerpos. Se habla también de cuerpos más elevados, por ejemplo, del Sambhogakaya, del Nirmanakaya, del Adhikaya y otros más. Pero la realidad de verdad es que si el animal intelectual no posee siquiera el cuerpo astral, mucho menos va a poseer los cuerpos superiores, como son el Nirmanakaya, o el Sambhogakaya, o el Adhikaya. Son vehículos de dioses. Así que hay que empezar por crear los cuerpos que nos dan el derecho a formar parte del hombre, a ser hombres, a ser seres humanos en el sentido más completo de la palabra. Es urgente pues empezar por crear el eidolon. ¿Y qué se entiende por el eidolon? El eidolon no es otra cosa sino el cuerpo astral. ¿Cómo crear nosotros ese cuerpo? Empecemos por pensar cómo fue creado el cuerpo físico. El eidolon es precioso. Uno después de muerto puede materializar el eidolon. Si conoce el sistema, la ciencia, y vivir en el mundo físico con el eidolon. Yo sé de casos de iniciados que han podido materializar el eidolon y vivir después de muertos como si fueran personas normales, comunes y corrientes, comer, vestirse, digerir, asimilar, etcétera, etcétera, etcétera. Materializar el eidolon es posible. Hay procedimientos que todavía se conservan en secreto en el Tíbet. Por medio del sacramento almohadzano, cualquier iniciado puede materializar el eidolon después de muerto y vivir como una persona entre las personas, aquí en el mundo físico, durante un año. No toda la vida, pero sí un año. Porque después, de acuerdo con la ley del eterno trono autoegocrático cósmico común, se lo traga pues el mundo solar. Así que el eidolon es un precioso vehículo, el astral o eidolon. Uno con el eidolon puede viajar de un lugar, de una estrella a otra, entrar en el fuego que existe dentro del interior de la Tierra sin quemarse, sumergirse entre las aguas sin recibir ningún daño, atravesar una roca de lado a lado sin perjudicarse en nada. Con el eidolon uno puede perfectamente visitar otros mundos del sistema solar, conocer otras humanidades, ponerse en contacto con los inefables de otras regiones.
En el Litorón podría uno, por ejemplo, visitar a Venus, si es su gusto, o al Sol mismo. Pero hay que fabricar ese cuerpo en el laboratorio. No estoy hablando de un laboratorio como el de hacer jabón o algo por el estilo. No. Estoy hablando del laboratorio humano. Porque ese cuerpo no puede salir de la nada se hace. Ese cuerpo hay que fabricarlo con la misma sustancia maravillosa con que se fabricó el cuerpo físico. ¿Cuál sustancia sirvió de basamento para la creación del organismo que tenemos? ¿Qué sabemos nosotros de ese elixir extraordinario que reside en las gónadas? Ese famoso mercurio de la filosofía secreta. Es decir, lo que se llamaría la savia de la vida, o hablando en el estilo de un Paracelso, el ensemi. De esa entidad, naturalmente, salió el organismo vivo que tenemos actualmente. Así que, en verdad, lo que necesitamos es transmutar ese esperma sagrado, el exiogejárico, como se dice. Saberlo transmutar y sublimar. Si así procedemos, podemos estar absolutamente seguros de lograr cristalizar esa energía extraordinaria en la forma del cuerpo astral o hidrón. Precisamente hoy estoy hablando en televisión sobre el particular. Se necesita pues la transmutación o sublimación de la libido sexual. Si uno consigue transmutar y sublimar la libido, es obvio que la energía creadora al fin condensa en una forma diferente. Condensa en el famoso cuerpo astral. Esta energía del sexo empezará por saturar las células orgánicas, ya las del cerebro, ya las del cuerpo físico en general. Y luego definitivamente vendrá a tomar la forma en el vehículo astral. Entonces el cuerpo astral será una especie de doble organismo existiendo dentro de nuestro organismo. Dotados de ese cuerpo astral, podemos perfectamente visitar el interior de la Tierra y ponernos en contacto con las potestades del fuego. O sumergirnos entre las profundidades del océano para conocer a los jerarcas del agua. O viajar por los aires como hacía Simón el Mago, para entrar en contacto con los reyes del aire. O visitar pues las regiones de la vera costa terrestre para conocer a los príncipes de la tierra. Con ese cuerpo astral podemos investigar los misterios de la vida y de la muerte. Podemos penetrar en el laboratorio de la naturaleza con el propósito de analizar, de conocer, de experimentar los procesos de la vida. Podemos dedicarnos a estudiar nuestra propia vida, a hacer recordación de nuestras vidas anteriores, revivir las pasadas existencias. Ahí venimos a darnos cuenta de que antes de existir como existimos ahora, ya nosotros existíamos en el pasado. El cuerpo astral nos podrá evidenciar la realidad de que tuvimos, de que antes de nacer habíamos vivido en este mundo. Pero eso solamente es posible creando un cuerpo astral, fabricándolo. Cuando uno ha conseguido la fabricación de ese cuerpo astral, se encuentra listo como para crear el cuerpo de la mente. Ciertamente crear el cuerpo mental es una obra extraordinaria. Cuando uno se fabrica para su uso particular un cuerpo mental,
puede con esa mente realizar prodigios. El cuerpo mental es un cuerpo muy receptivo. Puede captar, puede asimilar las energías del universo. Puede asimilar también los conocimientos que existen dispersos por aquí, por allá y acullá en toda la mente universal. Puede recibir información de otros planetas. Recibir información directa de otros mundos. Ponerse en contacto con los señores de la mente. Hay que crearlo. Se crea por transmutación de la libido sexual. No hay que mirar a la libido sexual sencillamente como un tabú, como un motivo de vergüenza, disimulo, pecado, etc. Hay que afrontar la libido sexual como es, no juzgarla equivocadamente, no calificarla con calificativos absurdos, no juiciarla en forma ignorante, porque entonces tiene una tendencia pues manifiesta, ¿no?, a considerar todo lo que se relaciona con el sexo opuesto como una especie de pecado gravísimo, como un crimen. Nosotros necesitamos hacer frente a tales prejuicios y volverlos pedazos. Y mirar pues los asuntos de la sexología trascendental, subliminal, con la mayor naturalidad. Si uno aprende, repito, a transmutar, entonces logra naturalmente crear el cuerpo de la mente. Cuerpo extraordinario, que le da a uno una verdadera individualidad en el pensar, que lo hace a uno maduro para los procesos del entendimiento. Le da una sapiencia en el sentido más completo de la palabra. Es un cuerpo receptivo. La gente no sabe manejar la mente. Quieren hacer de la mente algo proyectista. Y resulta que la mente es absolutamente por sí misma receptiva. Hay que volverla pasiva y receptiva a la vez. Ella debe encargarse de recibir información. El objetivo de la mente es recibir información. ¿De quién y de qué? Información que venga de arriba, del cielo, de Urania, a través de los centros superiores del ser. Si la mente es receptiva, la información a través de los centros superiores del ser llega a ella. Entonces ella viene a tener entendimiento claro de tales informaciones. Pero hay que hacer la mente receptiva. La gente tiene tendencia a volverla proyectista y ella no es proyectista, por naturaleza es receptiva. El cuerpo mental es un cuerpo femenino, por lo tanto es receptivo. No es un cuerpo masculino, sino femenino. Es la cruda realidad de los hechos. Y hay que crearlo, porque la humanidad no posee ese cuerpo, aunque los teósofos, aunque Anibizan, aunque Mr. Limited, aunque Blavatsky, etc. Aunque a Alicia, que escribió tan preciosas obras, hayan dicho que el ser humano ya posee un cuerpo mental, es fácil. Todavía no lo posee. Hay que fabricarlo. Y eso es todo. Un poco más a fondo nos encontramos nosotros con el cuerpo causal. Este cuerpo por sí mismo es espléndido. La gente no lo tiene. Tienen allá en el mundo causal cada uno un exponente anímico. Una especie de ecuación aritmética que hay que resolver. O un germen que puede ser susceptible de desarrollo. Pero no posee en verdad el cuerpo de la voluntad consciente
es decir, el cuerpo causal, el cuerpo de las causas naturales, hay que crearlo por transmutación y sublimación de la libido sexual. Creado tal cuerpo, nos convertiremos en verdaderos hombres. Venimos a alcanzar la auténtica inmortalidad del hombre y la adquiriremos en el mundo de las causas naturales. Cuando alguien ha creado un cuerpo astral, cuando se ha dado el lujo de fabricarse un cuerpo mental, que por último ha dado forma al cuerpo de las causas naturales en sí mismo, se convierte de hecho en una criatura hombre. Recibe los principios anímicos y espirituales que hacen de él un hombre en el sentido más completo de la palabra, un hombre, un rey de la creación, un hombre de verdad. Mas ya como hombre no es entendido por sus semejantes. Tiene la forma de proceder que sus semejantes se equivocan. Se le juzga equivocadamente. Resulta que sus semejantes tienen un código de falsas morales, de éticas equivocadas. Cuando ve a un hombre, lo juzgan como realmente ellos son equivocadamente. El hombre es distinto al animal intelectual, maneja fuerzas que el animal intelectual desconoce. Tiene muchos procederes. El animal intelectual confunde con sus procederes. Por tal motivo se le indica al hombre los errores que el animal intelectual carga. Se le calumnia, se le enjuicia absurdamente. Por todas estas y otras cosas, conviene que ustedes sean reflexivos. El animal intelectual equivocadamente llamado hombre no es el hombre. La verdadera inmortalidad no es otra cosa sino el convertirse en hombre. Y el hombre verdadero es el hombre causal. El hombre que se hace hombre en el mundo causal, porque se ha fabricado un cuerpo causal. Cuando ya se llega a la estadía del hombre, queda el centro de gravedad del hombre establecido firmemente en el mundo causal. Allí queda con firmeza establecido. Sin embargo, se proyecta desde el mundo causal hacia el mundo de la mente y hacia el mundo astral. Y por último, hacia el mundo físico, para vivir y existir acá. Pero su centro de gravedad está establecido en el mundo causal. Es decir, en el mundo de las causas naturales. De ahí pues el camino que conduce al hombre. Pero no es todo llegar al hombre. Para poderlo convertirse en hombre, dije, se necesitaba de la disponibilidad al hombre. Y son muy pocos los que permanecen firmes en la senda que conduce al hombre. Creo en el superhombre, pero es obvio que para poder llegar al estado del superhombre se necesita fusionarse con la divinidad. Si uno no logra fusionarse con la divinidad, tampoco puede alcanzar la estadía del superhombre. Aspiramos al superhombre, estamos en la senda que conduce al superhombre, pero el camino es difícil, está lleno de arrojos y de espinas, y muy raro es el que se convierte en superhombre. Si convertirse en hombre ya de por sí es difícil, ¿cuánto más difícil será llegar a la estatura del superhombre? Es espantosamente difícil. La vía que conduce al superhombre se aparta de lo común.